Buenos días a todos y muchas gracias por venir a esta jornada de microbiota y de enfermedad inflamatoria intestinal. Es un placer contar con la presencia del doctor Blas López Rueda, aquí en Madrid, acometiendo un tema tan importante del que queda tanto por descubrir, como es la microbiota intestinal y sus alteraciones. Los que le conocemos y seguimos sabemos del esfuerzo desinteresado que realiza en favor de todos nosotros y en pro de la investigación científica y médica. También acude de manera desinteresada doña Maica Carrillo, dietista, nutricionista, quien nos va a orientar en todo lo relacionado con el tratamiento nutricional en las enfermedades inflamatorias intestinales. Queremos agradecer su apoyo a la Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus, Amelia. Sin ellos no hubiera sido posible esta jornada. Gracias, Elena. Por último, agradecer al Hospital General Universitario Gregorio Marañón y en especial a su gabinete de comunicación la cesión de este aula magna, facilitándonos desarrollar esta jornada en un entorno sanitario. Sin más, comenzamos la jornada. Cedo la palabra al doctor Blas López Rueda. En primer lugar, yo vuelvo a repetir las gracias, que ya Julia Esteban lo ha dicho, al Hospital de Gregorio Marañón, a ella en persona y a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí. Habría muchos motivos por los que podíamos hablar de microbiota. Hoy la microbiota está de moda, hay múltiple gente trabajando en estos temas, pero yo vengo aquí a hablar de microbiota porque a lo largo de estos 5 años hemos aprendido que los pacientes con intolerancias alimentarias y muchas otras enfermedades, pues hemos aprendido que la microbiota está alterada. Y si a los pacientes con intolerancia alimentaria solamente le tratamos las enfermedades que pueden producir estas intolerancias, pues posiblemente las cosas no las estaríamos haciendo bien. Yo considero que hoy las enfermedades que producen intolerancia alimentaria y las alteraciones de su microbiota es un todo que hay que contemplar como un único proceso y hay que tratar ambas cosas. Si tratamos unas o tratamos otras y no lo hacemos con una visión de conjunto, posiblemente estaremos haciendo las cosas no mal, pero por supuesto no bien. Bueno, dicho esto, para empezar me gustaría hacer algunas definiciones de lo que, para tratar de centrar un poco el tema. ¿Qué entendemos por microbiota? Pues el conjunto de microorganismos que pueblan un hábitat. En las personas humanas y en los animales, ¿por qué estaría formada esta microbiota? Por bacterias, arqueas, eucariotas y virus. ¿Y cuáles serían las microbiotas autóctonas? Pues serían todas las bacterias que pueblan, todos los microorganismos que pueblan nuestra piel, así como todas las cavidades abiertas al exterior. Todo eso sería la microbiota de las personas y de los animales. Bueno, pues hoy sabemos que el número de bacterias, de microorganismos que viven a nivel intestinal es muy superior al número de células que tiene nuestro organismo. Bueno, ¿y qué es el microbioma? Pues el microbioma sería el conjunto de genes que tienen todos los microorganismos que viven a nivel intestinal. Bueno, pues hoy sabemos que estos genes son muy superiores en número a los genes que conforman el genoma humano. ¿A qué llamamos disbiosis intestinal? Bueno, pues cuando estos microorganismos que habitan nuestro intestino se desequilibran y empiezan a producir alteraciones, pues eso lo conocemos como disbiosis intestinal. Y por último, ¿qué entendemos por metaboloma? Bueno, pues el metaboloma sería el conjunto de pequeños moléculas denominadas metabolitos que podemos encontrar en una muestra. Si nosotros analizamos unas muestras de heces, podemos saber cuáles son los metabolitos que están produciendo las bacterias que viven también, que vamos a encontrar en los heces. Es decir, no solamente podemos estudiar la microbiota, sino además todos los metabolitos que producen estas bacterias, estos virus, estas arqueas. Bueno, pues hoy sabemos, como he dicho antes, que existen muchos diferentes tipos de microbiota.
Ahí tienen ustedes la boca, el esófago, la nariz, la piel. También sabemos, por ejemplo, que la bilis tiene 300 bacterias y hoy sabemos, y por eso se aconseja mucho la lactancia materna, es que la leche materna aporta a los niños 700 diferentes bacterias. Y una de ellas muy importante sería la Akkermansia municiphala, la cual el niño no la podría adquirir de otra manera. Y estamos pendientes de hacer un estudio en niños en los que nunca se le ha dado lactancia materna para ver si eso sería causa que nos explicara por qué muchas personas no tienen Akkermansias. Bueno, ahora no quiero esto funcionar. Sí, bueno. Cuando nosotros abordamos el estudio de la microbiota, lo podemos hacer de muy diferentes maneras. Uno sería desde un punto de vista taxonómico. Y desde este punto de vista, hoy sabemos que hay 3 grandes dominios a nivel intestinal. El dominio bacteria, el dominio arquea, el dominio eucariota y el grupo de los virus. Aquí ven ustedes el árbol filogenético donde salen una serie de rayas con una serie de nombres. Eso correspondería a una clasificación taxonómica que aquí en esta figura se lo represento, donde hablamos de dominio, reino, filo, clase, órdenes, familia. Bueno, aprenderse todo esto sería prácticamente imposible. Debería llevar uno muchos años tratando estos temas para acordarse de todos estos nombres y de estas familias, pero quizás sí debamos recordar los dominios, que como he dicho, 3, bacterias, arqueas y eucariotas. Y después las 3 cosas que vamos a manejar serían los filos, los géneros y las especies. Bueno, pues aquí le pongo una serie de filos en color azul que correspondían al grupo de las bacterias. Es decir, que hasta ahora cuando estudiábamos las bacterias, estudiábamos 6 filos principales: Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobioma y el filum de las Fusobacterias. Pues estos 6 filos son los que hasta ahora más han estudiado y corresponderían todos al dominio bacteria. El que está en rojo correspondía a un tipo de filo que se llama Ascomicota, que pertenecería a las eucariotas, donde tendríamos los hongos, las levaduras y las cándidas. Y el otro, que se llama Filum Eurichaeota, correspondería a un filo que estaría dentro del grupo de las arqueas. Bueno, pues estos son quizás los filos más importantes que tenemos. Bueno, pues una vez hecho esto, cuando nosotros hacemos un estudio de metagenómico de los pacientes, lo primero que podemos ver es si ese paciente tiene los 3 reinos que hemos hablado. Pues en este paciente tiene el reino bacteria, el reino eucariota, el reino arquea y el grupo de los virus. Pero vean ustedes la diferencia que hay entre las bacterias, que supone el 77%, a estos otros reinos, a estos otros dominios, donde las cantidades son muy pequeñas. Bueno, hemos dicho que había 6 filos principales. Pero fíjense ustedes, en este paciente no tiene solamente los 6 filos principales, sino que tiene 4 más. Este paciente tendría 10 filos. Pero cuando nosotros nos adentramos más, vemos que tiene 220 bacterias. Es decir, tendría 10 filos con 220 bacterias. Pero además, cuando nosotros hacemos el estudio, hemos hecho una lectura de 1747 cadenas de ADN que nos han servido para llegar a la conclusión de que hay 10 filos y 220 bacterias. Pero fíjense ustedes en este ejemplo. Ahora aquí ya no solamente hay los 6 filos principales, este paciente tiene 29 filos y ya no tiene 200 bacterias. Este paciente ya tiene, como pueden ver aquí, 905 bacterias. Y ya no hemos hecho una lectura de 1700 ADN, ahora hemos hecho una lectura de 7903 ADN. Pero fíjense ustedes en este siguiente, ya no tiene solamente ese filo, ahora ya tiene 38 filos. Y ya no tiene ni 200 ni 900 bacterias, tiene 2.960 bacterias. Y para estudiar estos pacientes hemos tenido que leer 137.783 cadenas de ADN, cuando al primero solamente habíamos leído 1.747 ADN.
¿Qué diferencia hay entre 137.000 y 1.700? Pues lo que quiero decirle con esto es que cuando estamos hablando de microbiota, no todos los pacientes son iguales. Aquí están 3 pacientes que todos tienen disbiosis, pero uno tiene 200 bacterias, otro tiene 900 y otros tienen 2.963. Quiere decir que el paciente que tiene 200 bacterias ha tenido que perder una gran cantidad de cosas para llegar a este momento. Por eso este paciente tiene 38 filos y el primero que yo puse solamente le quedan 10. Luego, quizás cuando tengamos que abordar los tratamientos de estos pacientes, las respuestas de estos pacientes no sean siempre las mismas. Y estas cosas hasta ahora no las hemos considerado. Ahí está el doctor Vigaray, que estará de acuerdo conmigo, que estas cosas hasta ahora no las teníamos presentes. No sé si en un futuro esto nos servirá para comprender cosas que hasta ahora no hemos comprendido. Pero cuando yo hablo de microbiota y estoy ante un auditorio que lo que quiero es introducir en este mundo, las clasificaciones taxonómicas son muy bonitas, pero ahí lo único que hacemos es aprender nombres, diferentes clasificaciones, pero no aprendemos para qué sirve nuestra microbiota. Y esto es lo importante, y entendiendo para qué sirven los microorganismos que pueblan nuestro intestino. Bueno, pues vamos a empezar por el dominio de las bacterias. Y a mí me gusta hacerlo, como he dicho, desde un punto de funcional, es decir, yo intento agrupar las bacterias de acuerdo a las funciones que hacen. Bueno, pues de acuerdo a las funciones que hacen, pues nosotros tendríamos una microbiota muconutritiva, protectora, inmunomoduladora, proteolítica, una microbiota reductora de sulfato, una microbiota portadora del EPS, y dentro del dominio de las arqueas, que es el los dos dominios que hoy vamos a tratar aquí, pues tendríamos las productoras de metano y las no productoras de metano. Bueno, pues vamos a empezar a estudiar las bacterias y vamos a empezar a estudiar la microbiota muconutritiva. Cuando nosotros estudiamos la microbiota muconutritiva, nosotros analizamos principalmente 2 bacterias, que serían la Akkermansia municiphala y lo que se llama Fecalibacterium pneumoniae. Y además estudiaríamos un género de bacterias donde estarían el género Roseburia. Bueno, pues vamos a estudiar cada una de estas bacterias. Bueno, la primera de todas es la Akkermansia municiphala, que para mí es una de las bacterias principales que habitan a nivel intestinal. Bueno, pues debería representar aproximadamente un 5%, fue descrita en el año 2004, y esta bacteria, ¿qué es lo que hace? Pues se come el moco. ¿Y el moco qué es? La capa que recubre a las mucosas intestinales. Pues la Akkermansia se va a comer este moco y va a producir una serie de sustancias, de metabolitos, donde estarían incluidos los oligosacáridos y los que llamamos ácidos grasos de cadena corta, que en este caso sería sobre todo acetato y propinato. Bueno, por estos sustratos que se producen como consecuencia de que la Akkermansia va degradando el moco, sirven para que otras bacterias lo utilicen y se puedan reproducir y mantener a nivel intestinal en condiciones perfectas. Pero además es que estos ácidos grasos también nos benefician a nosotros, porque una parte de ellos van a ser absorbidos, y el acetato, por ejemplo, se utiliza para producir energía a nivel muscular, y el propionato serviría para entrar en la cadena de síntesis del colesterol. Pero aunque nos parezca paradójico, la Akkermansia no solamente se come el moco, se lo come y al mismo tiempo lo estimula. Es decir, como me lo estoy comiendo y se está disminuyendo el moco, que es el que está protegiendo a las células epiteliales de la mucosa intestinal, tengo que hacer que crezca lo que me he comido, y para ello estimula a unas células que se llaman células caliciformes o de Globé, que es la que tienen ustedes aquí, que están llenos de unas vacuolas, y que estas células de Globé se encuentran entre los enterocitos o entre los colonocitos, según que estemos hablando de intestino delgado o de intestino grueso. Bueno, pues estas
la Arquemania municipila estimula esto para que esto, como ven ustedes aquí, en un momento determinado, se llene de vacuola y expulsa al exterior su contenido. Bueno, pues su contenido es una sustancia que conocemos con el nombre de mucígeno, pasa a mucina, se mezcla con el agua y forma un gel coloidal. Y este gel coloidal, a medida que las células de globé lo van expulsando, ¿qué hacen? Van cubriendo todas las células epiteliales con este gel coloidal. ¿Y para qué sirve este gel coloidal? Pues en primeras condiciones lo que estamos haciendo es hacer una barrera física que va a impedir que el contenido intestinal se ponga directamente con las células epiteliales y evitamos así que posibles antígenos alimentarios, determinadas bacterias que se encuentran a nivel de la luz intestinal, puedan pasar y ponerse en contacto con las células epiteliales. Es decir, es una barrera de protección. Pero como las cosas a veces no son tan fáciles, la verdad es que después de unos trabajos publicados hace ya 2 años, en el que yo creo que intervino, entre otros ponentes, el equipo del Valle de Hebrón, pues se descubrió que este moco no es solamente una barrera física, sino que a partir de este moco y sobre todo a nivel del intestino delgado, que es donde el moco es más poroso, se emiten unas señales que van a ser recogidas por unas células que llamamos células dendríticas, unas células dendríticas que están aquí, que como ven ustedes suben por aquí sus prolongaciones por los espacios paracelulares, se colocan aquí en el moco y están pendientes de captar determinadas órdenes. Cuando estas órdenes llegan, ¿qué hace esta célula? Producir citocinas antiinflamatorias, las cuales pues ayudan a tener respuestas inmunitarias adecuadas. Es decir, se degrada el moco, estimula el moco y a partir del moco se producen órdenes que estimulan, como hemos dicho, a las células dendríticas que están en la lámina propia, que están por debajo de las células epiteliales y que pertenecen al sistema inmunitario innato. Pero es que la Arquemania no solamente hace esto. La Arquemania hoy sabemos que produce una serie de sustancias que llamamos endocannabinoides intestinales que van a regular una serie de procesos inflamatorios, determinan la producción de heterohormonas y contribuyen a mejorar la permeabilidad intestinal. Pero es que además hoy sabemos que a nivel del peeling de las Arquemania hay unas proteínas especiales que ya vamos conociendo, entre ellas ya conocemos la que se llama AMUP100, que va a intervenir en la regulación inmune y en el aumento de la resistencia transepitelial. Como vemos, la Arquemania juega un papel muy importante en la protección de las células epiteliales y en los procesos inmunitarios. Bueno, pues en el año 2017 se describe una nueva Arquemania, que la encontramos en una célula pitón. Aquí tienen ustedes la referencia bibliográfica. Y esto lo pongo porque hace 2 meses en Málaga diagnosticamos por primera vez la Arquemania gligranifila en una paciente. Esto quiere decir que cuando estudiamos las Arquemanias ya no solamente debemos buscar la municifila, sino que tenemos que también buscar la Arquemania gligranifila. Bueno, pues aquí tienen un estudio metanogénico de una paciente donde encontramos la Arquemania gligranifila, pero desgraciadamente en una proporción muy pequeña. Pero hace unas pocas semanas en Málaga, en otra paciente, hemos diagnosticado por primera vez una paciente que ya tiene las 2 Arquemanias. Es decir, esta paciente no solamente tiene la Arquemania municifila del que conocemos desde hace muchos años, sino que esta paciente además tiene una Arquemania gligranifila. Luego, cuando nosotros queramos estudiar la microbiota muconutritiva y busquemos las Arquemanias, pues tendremos que buscar estas 2 Arquemanias. Bueno, pero es que el moco no es solamente una barrera, no es solamente algo que manda órdenes a las células dendríticas. Hoy sabemos que el moco tiene 2 capas, una capa externa y una capa interna, la externa agitada o la interna que se llama hidrocáliz. Bueno, pues hoy sabemos que la capa externa va a contener una serie de sustancias muy beneficiosas porque tiene un comportamiento antiparasitario, antifúngico, antibacteriano. Es decir, a este nivel que está aquí,
van a retenerse una serie de sustancias que hoy sabemos que son producidas en parte por lo que se llaman las células plasmáticas, que estarían a nivel de la lámina propia, y por las llamadas células de Panet, que estarían en la cripta. Bueno, pues estas son dos tipos de células, producen una serie de sustancias. Por ejemplo, las células plasmáticas producirían las hemoglobinas A secretoras y las células de Panet producirían lisocina y una serie de sustancias con las características que quieren. Quiere decir que esa barrera externa del moco, que está llena de estas sustancias, ¿para qué está? Para que cuando determinadas bacterias quieran penetrar, se encuentren con esta primera barrera defensiva. Bueno, aquí un resumen de todo lo que es capaz de hacer la Akkermansia. Bueno, la segunda bacteria que tenemos que estudiar en este grupo es el Fecalibacterium plasmisi. ¿Y por qué es tan importante el Fecalibacterium plasmisi? En primer lugar, es quizá la célula que vamos a encontrar con más frecuencia formando la mayor parte de nuestra microbiota. Es decir, la Fecalibacterium plasmisi lo podemos encontrar entre un 5 y un 15% del total de las bacterias que habitan nuestro intestino. Pero ¿de dónde nace su importancia? Pues su importancia nace que produce un ácido graso de cadena media, además del acetato y el propinato, que se llama butirato. ¿Y por qué es tan importante el butirato? Pues el butirato es tan importante porque es lo que alimenta a las células epiteliales. Es el sustrato energético, sobre todo de los colonocitos. Si nosotros a nuestras células epiteliales no le damos ácido butírico, estas no se podrán desarrollar adecuadamente y no podrán llevar a cabo las funciones que le tenemos encomendadas. Pero es que el ácido butírico, además por sí mismo, tiene características antiinflamatorias muy importantes. Es decir, no solamente va a servir para alimentar los colonocitos, sino que va a producir una serie de reacciones antiinflamatorias, que ustedes la tienen ahí, 1, 2 y 3, que yo se la he puesto ahí, y todas estas funciones antiinflamatorias la pueden hacer porque este moco es capaz de producir citocinas tolerogénicas. Es decir, son capaces de producir más sustancias que luchan contra la infección que sustancias que favorecen la infección. Y, por ejemplo, sabemos que se produce gran cantidad de lo que conocemos hoy con el nombre de IL-10. Es decir, no solamente le damos de comer a los colonocitos, producimos sustancias antiinflamatorias, pero además hoy sabemos que el ácido butírico por sí mismo es capaz de favorecer el crecimiento de otras bacterias pertenecientes al género Clostridium que son capaces de producir ácido butírico. Esto está muy estudiado en los análisis. ¿Y por qué? Porque el ácido butírico va a producir a nivel del epitelio zonas hipóxicas que son ideales para el crecimiento de estos Clostridium. Ahí tienen ustedes una referencia biográfica donde esto está muy bien demostrado en animales. Sí, damos de comer a los colonocitos, pero al mismo tiempo vamos a producir más ácido butírico por si es necesario que los colonocitos necesiten más ácido butírico. Bueno, y por último, dentro de este grupo tenemos las roseburias. Bueno, pues hoy sabemos que hay 5 roseburias que producen ácido acético propionio, pero también producen ácido butírico. Luego ya no solamente tenemos el Fecalibacterium plasmisi produciendo ácido butírico, sino que ya tenemos también determinadas células de tipo Clostridium y además hoy sabemos todas estas bacterias también producen ácido butírico. Bueno, hoy sabemos que muy relacionado con este género de las bacterias de la roseburia tenemos un género que se llamaría Eubacterium. No es unas bacterias que pertenecen a la microbiota muconutritiva, pero hoy sabemos que dentro de este género hay una serie de bacterias que producen también ácido butírico, como tienen aquí ustedes, Rectales, Ramulus y Aedes. Esta bacteria que aparece aquí ya ha sido quitada de este grupo y pasado a un grupo nuevo. Así que ya el Eubacterium aedes, aunque ustedes los pueden encontrar en muchas publicaciones, ya no pertenecería al género de la Eubacterium, sino que pertenecería al género de la Anaerobutyricum.
Bueno, pues cuando nosotros hacemos estudios metanogénicos, hasta ahora pues nos podíamos saber si las resuburias estaban altas, si estaban bajas, pero ahora podemos saber exactamente qué pasa dentro de ese grupo. Bueno, pues cuando nosotros estudiamos el grupo roseburio encontramos que a este paciente solamente le queda una bacteria productora de ácido butírico de las 5 que podía tener el grupo. Cuando vemos el ejemplo, el Ageubacterium, pues vemos que solamente tiene una de las 3 que podía tener productoras de ácido butírico, solamente tendría una. Bueno, fíjense ustedes todas las otras bacterias que yo les he recogido aquí y géneros que son capaces de producir ácido butírico. Con ello lo que le quiero decir es que decir Faecalibacterium bajo igual a me falta ácido butírico, pues quizás no sea del todo adecuado, sino que deberíamos estudiar todo el conjunto de estas bacterias para decir si realmente nuestro organismo está produciendo suficiente ácido butírico o no lo está produciendo. Es decir, fíjense usted todas las bacterias y los géneros que pueden producir ácido butírico. Y mayoritariamente todos pertenecen al filum de la Firmicutes. Bueno, pero es que hoy dice Clostridium alto. Pero Clostridium alto ¿a base de qué? Si nosotros estudiamos a este paciente, vemos que tiene aquí una serie de cantidad de Clostridium, pero no tiene ningún Clostridium productor de ácido butírico. Sí, el efecto beneficioso que podía tener el género Clostridium no tiene ninguna bacteria productora de ácido butírico. Esto hace unos meses no lo podíamos saber, pero hoy ya podemos saber mucho mejor qué es lo que está pasando dentro del género Clostridium y no solamente decir está alto o está bajo. Bueno, pues aquí de todas estas bacterias que antes pusimos que puede producir ácido butírico, resulta que este paciente solamente tiene una. Aquí está. El resto no tiene ni una. Bueno, ¿y para qué sirven todas estas funciones? Porque alguna finalidad tendrá, hemos visto ahí muchas cosas, pero ¿para qué sirven? Pues para mantener la integridad de la barrera intestinal, que como hemos explicado, estaría formada por el moco y todos sus componentes y por la capa de células epiteliales que forman las mucosas intestinales. ¿Y para qué queremos esto? Para mantener aislado el contenido intestinal del resto de nuestro organismo. Esa es la misión de la microbiota muconutritiva, mantener una barrera intestinal que impida el paso del contenido intestinal al resto de nuestro organismo. Porque si esto no ocurre, si estas bacterias no le estamos dando suficiente moco, no le estamos produciendo suficiente ácido butírico, lo que puede ocurrir es que se produzca lo que conocemos con el nombre de nión roto agujereado, que entonces llevaría a cabo un aumento de la permeabilidad y entonces en este caso, como podemos ver, el contenido intestinal ya sí penetra. Aquí están perfectamente unidas, pero aquí están separadas. Bueno, pues cuando nosotros no tenemos suficiente moco ni suficiente ácido butírico, nos puede ocurrir lo que está ocurriendo en aquella imagen. Bueno, pero hoy sabemos que todo el mundo tiene lo que llamamos una permeabilidad fisiológica. Es decir, que nosotros cuando comemos no solamente absorbemos los nutrientes a través de las células, a través de los enterocitos, sino también a través de los espacios paracelulares. Bueno, pues en estos espacios que están aquí existen unas proteínas que unen a estos enterocitos porque los enterocitos no están pegados, sino que están unidos por una serie de proteínas que forman lo que conocemos las unidades estrechas y esto es lo que determina lo que puede entrar y lo que no puede entrar. Si esto está perfectamente conservado, entrará generalmente cosas buenas. Y si algo se cuela, nuestro sistema inmunitario innato responderá. Como la cantidad que entra es pequeña, pues la respuesta inmunitaria será adecuada y nosotros no notaremos nada. Pero cuando los procesos inflamatorios, por toma de antibióticos, por una serie de motivos, estas uniones estrechas se rompen, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que hemos visto antes.
el aumento, riñón herradura y paso de las sustancias. Y cuando las sustancias intestinales pasan a la sangre y se distribuyen por el organismo, bueno, pues se van a poner en marcha la activación de los diferentes sistemas inmunitarios que tenemos y al final nos llevará a un proceso inflamatorio crónico sistémico que muchos de los que están sentados en esta sala posiblemente lo tengan. No les matan, pero hacen mucho daños. Bueno, aquí no vamos a entrar cómo se trata un aumento de la permeabilidad intestinal, pero bueno, algunos de los medicamentos que se pueden utilizar para intentar cerrar este aumento de la permeabilidad intestinal. Bueno, un resumen de lo que hacen el ácido butírico, los ácidos grasos en términos generales. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos un estudio metanogénico y queremos ver qué está pasando en la microbiota muconutritiva. Bueno, pues en este paciente, si ustedes ven, el Faecalibacterium prausnitzii ha bajado de un 5 a un 2% y la Akkermansia glycanifila prácticamente no existe. Luego, en este paciente se dan dos circunstancias, posiblemente una disminución de la producción del ácido butírico, porque ya revisando este paciente de las otras bacterias productoras de ácido butírico prácticamente no tiene ninguna, y además al no tener Akkermansia a un nivel muy bajo no tiene moco. Luego, la barrera intestinal estará en peligro de mantener su integridad. Bueno, pues ya sospechamos que este paciente puede sufrir una serie de alteraciones. Pero aquí tienen ustedes un paciente que ya no tiene ni el filo verrucomicrobio. Si decíamos que había una serie de filos en las personas y uno de ellos era el filo verrucomicrobial. No existe en este paciente. Lo ha perdido en su totalidad. Y si lo ha perdido en su totalidad, ¿qué pasa? Que no hay Akkermansia. Si no hay Akkermansia, ¿qué pasa? No hay estímulo de las células de Glover y no se produce moco. Y si no se produce moco, pues todo esto nos puede conllevar a la producción de un aumento de la permeabilidad intestinal, porque la barrera intestinal, que es la que nos protege, no la podemos conservar porque no tenemos el moco suficiente. Bueno, pues aquí otro ejemplo más, muy llamativo, donde fíjense ustedes una cosa, por eso quiero decirle que no todo el mundo es igual. Aquí tenemos dos bacterias, una que pertenece al género Firmicutes, donde la Roseburia, que debería estar al 1% y que es productora de ácido butírico, pues resulta que está al 15%. Mientras que el Faecalibacterium prausnitzii, que sería el representante de esta microbiota, está disminuido. Si tenemos una disminución del Faecalibacterium prausnitzii y sin embargo la Roseburia ha crecido al 15%. Pero si nosotros miramos enfrente y nos vamos a otro filo, vemos que aquí hay un bacteroide que se llama Bacteroides dorei y resulta que solamente dos bacterias representa el 46% de todas las bacterias que tiene este paciente. Es decir, solamente dos bacterias y sus metabolismos son los que están predominando en este paciente. ¿Cómo es posible que a un paciente se le baje la Faecalibacterium prausnitzii y le crezca tanto la Roseburia y al mismo tiempo le crezca tanto otra bacteria que conocemos con el nombre de Bacteroides? Pues quizás, y una de las cosas que debemos aprender es que quizás en este paciente se estén produciendo una serie de metabolitos que pueden favorecer el crecimiento de estas bacterias y no de otro tipo de bacterias. Pero esto hasta este momento no lo conocemos. Bueno, pues otro ejemplo más de otro paciente donde la Akkermansia municifila ha triplicado su cantidad. Es decir, tenemos un paciente que aquí no es que haya desaparecido la Akkermansia, sino que la Akkermansia ha crecido 3 veces más de lo normal. Tenemos un paciente que tiene un 9% de Akkermansia municifila, mientras que las bacterias de este mismo grupo que producen ácido butírico están disminuidas. Hay una producción de ácido butírico muy baja, pero hay un número de Akkermansia muy alta capaz de producir mucho moco. Pues quizás las condiciones de este paciente, aun teniendo menos ácido butírico, sean mejores que la de otros pacientes. ¿Y por qué aumentando tanto la Akkermansia municifila?
Si digamos que su alimentación es solamente el moco, solamente moco, es que hay algo que ha hecho que las arquemansias se han vuelto locas y se han puesto a comer, pues no lo sabemos, solamente sabemos que este paciente tiene un 9% de arquemansia municifila. Bueno, pues cuando tenemos todas estas cosas, pues a veces nos llevamos la sorpresa que aparece por ahí un género de bacteria que es muy poco frecuente, pero que se conoce con el nombre de género de Megasphaera. Bueno, pues aquí hay una bacteria que se llama Megasphaera hexanoica, que lo que hace es comerse el ácido butírico. Es decir, entra en competencia con los colonocitos por el ácido butírico y produce ácido caproico. Pero bueno, como la naturaleza es sabia, pues este género tiene otra megasphaera que se llama Megasphaera xanthotini, que sí produce ácido butírico. Es decir, este género tenía una bacteria que lo que hace es comerse el ácido butírico y otra que lo produciría. Bueno, cuando encontramos todo el paciente con todas estas alteraciones, ¿qué es lo que podemos hacer para recuperar la microbiota muconutritiva? Porque es lo que le interesa a todos los que estamos aquí sentados. No solamente conocer, sino qué podemos hacer para que esto se nos arregle. Porque si hacemos muchas bonitas definiciones, pero después no sabemos arreglar nada, pues estaríamos todavía muy lejos de poder curar a los pacientes. Bueno, pues lo primero que tenemos que recordar es que no hay ningún probiótico que podamos dar para mejorar esta microbiota. No hay probiótico de Arquenmansia, no hay probiótico de Roseburia y no hay probiótico de Fecalibacterium prausnicis. Sí hay estudios actualmente muy avanzados para sacar un probiótico con Arquenmansia municifila, que yo creo que si esto fuera una realidad en los próximos años, curaríamos de una forma espectacular a muchos pacientes. Pero en este momento no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues a mí lo primero que se me ocurre es que un buen dietista nutricionista te haga una historia y te quite todos aquellos alimentos que puedan ser disbióticos para el problema que tú tienes. Bueno, y en tercer lugar, pues vamos a administrar una serie de dietas prebióticas y probióticas para ver si estas bacterias las podemos aumentar. Bueno, pues aquí tienen ustedes que lo que se propone está almidón resistente, es decir, alimentos que tengan almidón resistente, fibras solubles, goma guar, polifenoles y ácidos grasos del grupo 3, de omega 3. Bueno, ahí tienen ustedes todas las fibras que podríamos alimentos que contengan esta fibra, pero vamos a empezar por el almidón resistente, que es el primero que ponemos ahí, y recordarles a ustedes que hay 4 tipos de almidón resistente, sobre todo nos interesa el 2 y el 3, y el 4 es un tipo de almidón resistente hecho por la industria y modificado que no se aconseja comer porque no va a estimular el crecimiento, sino que va a favorecer que determinadas bacterias vayan desapareciendo. Bueno, pues si nos centramos en el almidón tipo 2 y tipo 3, aquí le pongo yo una serie de alimentos que los contienen. Si ustedes comen estos alimentos, pues posiblemente ustedes estarán comiendo una serie de almidón resistente que favorecerá el crecimiento, sobre todo del Fecalibacterium prausnicis. Bueno, pero es que la forma como cocinemos nuestros alimentos también puede influir en la cantidad de almidón resistente. Si nosotros cogemos una patata, la hervimos en agua, la enfriamos en un frigorífico durante 4 o 5 horas y mejor de un día para otro, esa patata va a contener 5,8 gramos de almidón tipo 2 por cada 100 gramos de patata. Pero si esa misma patata la metemos al horno y la enfriamos, pues resulta que ya no solamente tiene 5,8, sino tiene 19,2 gramos de almidón resistente. Por eso muchas veces dicen, yo tolero las patatas cocidas, pero cuando la meto al horno no me van. Pues claro, fíjese usted la cantidad de almidón resistente que hay entre uno y otro. Y el almidón resistente no se procesa a nivel del intestino delgado, va al intestino grueso y allí fermentará y producirá gases. Pero hoy sabemos muchas más cosas. Hoy sabemos que a nivel intestinal existen 2 bacterias que son las principales que van a procesar estos almidones. Hoy sabemos, por ejemplo, que el Bifidobacterium adolescenti tiene predilección
por el almidón tipo 2, tanto así que alguna gente y en algunos trabajos se habla de alimentación cruzada, es decir, el almidón, el bifidobacterio adolescenti se estaría comiendo el almidón tipo 2 y le estaría ofreciendo al Fecalibacterium prausnicis una serie de metabolitos que éste se lo iría comiendo para crecer. Es decir, que lo que le quiero dar a entender con esto es que este almidón resistente no lo procesa directamente el Fecalibacterium prausnicis. El Fecalibacterium prausnicis necesita otras bacterias que procesen este almidón resistente y estos metabolitos que se producen son los que va a utilizar el Fecalibacterium prausnicis. Bueno, pues la otra gran bacteria es el Rominococcus broni, que es digamos que es la bacteria que tiene mayor capacidad de procesar el almidón resistente, pero sobre todo el tipo 3, es decir, el Bifidobacteria adolescente, el almidón tipo 2 y el otro el tipo 3, es decir, el Rominococcus haría mucho, procesaría el almidón resistente tipo 3, produciría una serie de metabolitos que se los favorecería para que el Fecalibacterium se lo comiera y aumentáramos el número de Fecalibacterium y pudiéramos aumentar el ácido butírico. Luego, pero es que hoy nosotros sí podemos saber si estos pacientes, bueno, un suplemento por si queremos dar el almidón resistente en forma de suplemento. Bueno, pero hoy sí sabemos, cuando estudiamos los Rominococcus de este paciente, no tiene Rominococcus broni, pues posiblemente cuando a este paciente le diéramos almidón tipo 3, lo procesarían otras bacterias, pero no con la misma capacidad que hace el Rominococcus broni. Tanto es así que hay estudios que dicen que cuando no hay Rominococcus broni, parte del almidón resistente no se procesaría. Bueno, pues aquí tenemos otro paciente donde vamos a ver si existe algún bífido. Bueno, pues este paciente resulta que no tiene, que este paciente no tiene ningún bífido, no solamente no tiene bífido adolescente, es que no tiene ninguno. Ha perdido todo el género de los bífidos. Bueno, pues aquí tenemos otro paciente que por fin hemos encontrado que un paciente que tiene la afinidad por el almidón resistente y tiene el bifidum adolescente. Y además fíjense ustedes que en este paciente casi es el bífido más importante, porque del 100% este representa el 75%. Luego, si le damos a este paciente, le damos almidón resistente tipo 2, sabremos que tiene una bacteria capaz de procesar adecuadamente es decir, que de antemano, cuando nosotros vamos a procesarle y vamos a darle a nuestro paciente almidón, podemos conocer la capacidad real que tienen nuestros pacientes para procesar estos almidones. Hasta ahora no lo sabíamos. En parte sí hay alguna casa que ya hablaba si no recuerdo mal, del bifidobacterio adolescente, pero nunca habíamos hablado del Rominococcus broni. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a dar otras cosas, aparte del almidón resistente, que muchos pacientes de aquí ya podrán tolerar ciertas cantidades de alimentos que contengan almidón resistente. Tendríamos el grupo de la inulina fos. Yo muchas veces escucho a mucha gente hablar mucho de la inulina y de los fos. Indiscutiblemente es una fibra extraordinaria que favorecería el crecimiento de muchas bacterias intestinales, pero el problema es que la inulina y los fos no lo toleran muchos pacientes de los que están aquí sentados. Si por mucho esfuerzo que nosotros le queramos dar, la inulina y los fos junto con los galactolisacáridos son las fibras más difíciles de tolerar. Y entonces, si yo le doy a un paciente un alimento que contenga 3 o 4 gramos de inulina, posiblemente ese día ese paciente tendrá la barrera hinchada, flatulencia, eruto y incluso alguna diarrea explosiva. Diferentes suplementos que contienen inulina y fos para darlo a los pacientes que los pueda tolerar. Quizás la diferencia entre uno y otro es que cuando utilizamos a mejor el suplemento podemos valorar mejor la cantidad que podemos dar. Pero como he dicho, la inulina y los fos son difíciles de tolerar. La pectina, otra fibra que podemos dar para nuestros pacientes.
Bueno, la zanahoria, los frijoles, los cítricos. Bueno, pues estos alimentos sirven para aumentar el Fecalibacterium prausnitzii. Yo sé que ya hay gente por aquí que tolera zanahoria y bueno, podemos coger los cítricos, rallarlos y la ralladura del limón de una naranja se lo podemos añadir a nuestras ensaladas, a nuestros yogures, con lo cual estamos dándole a nuestro organismo una cantidad de pectina que pueden favorecer el Fecalibacterium prausnitzii. Bueno, pues si también lo hay en forma de suplemento, como sería aquel que sería pectina de manzana, que también favorecería el crecimiento del Fecalibacterium prausnitzii. Vayan ustedes anotando estas cosas que yo voy diciendo aquí, cuáles ustedes son capaces de tolerar y vayan introduciéndola en su dieta para intentar que el Fecalibacterium prausnitzii vaya aumentando y aumente su ácido butírico. Bueno, los polifenoles, pues otro de las muchas sustancias que podemos tomar. Aquí tienen ustedes una serie de tipos de polifenoles y una cosa que sí quiero decir, que los polifenoles cuando llegan a nivel intestinal es cuando sufre una serie de transformaciones y entonces nuestro organismo lo va a reabsorber y los polifenoles nos van a llevar a cabo una serie de funciones muy buenas para las personas. Pero vean ustedes que existen muchos tipos de polifenoles y yo ¿qué quiero decir? Que a lo mejor ustedes toman polifenoles de legumbres y de judías y no les sirven para lo que ustedes quieren. Es decir, cada tipo de polifenol sirve de sustrato a determinados tipos de bacterias. No todos los polifenoles sirven para todas las bacterias, sino que la bacteria tiene una predilección por un tipo especial de polifenol. Bueno, pues hoy sabemos que los polifenoles, y aquí ya viene la primera cosa, sirven para aumentar a las Akkermansia. Por fin, primera cosa que sabemos que podemos tomar para favorecer el crecimiento de las Akkermansia. Bueno, pues aquí, ahí abajo está la referencia bibliográfica de los 50 alimentos que más polifenoles contienen. Si ustedes se fueran a esa referencia, podrían encontrar hasta otros 50 más. Y si ustedes se fijan, pues entre las cosas que más polifenoles tiene, pues sería el clavo, la pimienta negra, como el anís estrellado y el cacao puro. Bueno, pues los que toleren cacao puro pueden tomarse todos los días un poquito de cacao que les favorecería posiblemente el crecimiento de algunas bacterias. Bueno, también lo podemos dar en forma de suplementos y aquí tenemos una serie de suplementos que favorecería el crecimiento de las Akkermansia. Pero sí le quiero hacer una aclaración. Si ustedes toman Resveratrol y tienen los pasteroides muy altos, no tomen Resveratrol, porque Resveratrol no solamente favorece el crecimiento de las Akkermansia, sino también favorece el crecimiento de los pasteroides. Y si estos pasteroides los tienen ustedes por encima de la normalidad, al tomar el Resveratrol, posiblemente las condiciones para el paciente serían agravando. Bueno, pues en estos casos, tomen ustedes, bueno, pues estos otros polifenoles que están producidos a partir de lo que conocemos como el nombre de fruto rojo. Esto sería una manera de intentar ver si ustedes pueden tolerar esto, porque esto sí es de las pocas cosas que aumentarían las Akkermansias. Bueno, hoy sabemos que cuando tomamos dietas grasas muy saturadas, disminuyen las Akkermansias. Sin embargo, si damos dietas ricas en omega 3, las Akkermansias suben. Bueno, pues vamos a dar alimentos que tengan omega 3 para ver si ustedes los toleran y podemos favorecer el crecimiento de las Akkermansias. Bueno, pues aquí tienen ustedes de origen vegetal una serie de cosas que pueden aumentar las Akkermansias y aquí tienen ustedes los de origen animal. Pero bueno, además existen suplementos para tomar omega 3 que están hechos con grill o bien con aceite de pescado. Estos suplementos serían ricos en omega 3 y si ustedes toleran ciertas cantidades podrían favorecer el crecimiento de las Akkermansias. Pues bueno, vayan ustedes viendo de las cosas que yo voy diciendo aquí que pueden favorecer el crecimiento de las Akkermansias que podrían ustedes tolerar.
Bueno, y esto es algo nuevo, no lo conocía, llegó este artículo a mis manos hace poco tiempo, es del año 2017, bueno, y hoy se piensa que la capsaicina, es lo que le da ese picor a todas digamos, los pimientos rojos picantes como la guindilla, la cayena y otros muchos, esa sustancia estimularía el crecimiento de la Akkermansia. Pero bueno, aquí no digo que coman ustedes esto, no se me ocurriría. Esto no lo coman. Lo máximo que podemos es buscar algún suplemento y ver si se tolera. No puedo decir nada porque yo nunca he utilizado esto. Esto lo he puesto aquí porque es un trabajo, una publicación que me parece interesante porque es algo más que puede producir y estimular el crecimiento de las Akkermansia. Bueno, pues cuando todas estas cosas me fallan, bueno, pues hay más estrategias. Bueno, pues hoy sabemos, hay muchas publicaciones, ahí tiene una, que si le damos nosotros a los pacientes Bacillus coagulant, que está hecho con bacilos del suelo en forma de espora, pues va a aumentar el Faecalibacterium praunicis. Es decir, que si ustedes tienen la mala suerte que yo todo lo que le he puesto aquí, ustedes no toleran nada, bueno, pues pueden recurrir a este probiótico, que sabemos que este probiótico, esta bacteria, va a favorecer el crecimiento del Faecalibacterium praunicis. Posiblemente porque este bacilo, cuando llega a nivel intestinal, va a producir una serie de metabolitos que van a favorecer el crecimiento del Faecalibacterium praunicis. Bueno, de todas las fibras que hay actualmente en el mercado, esta fibra, que es goma guar parcialmente hidrolizada, según los estudios de los chicos de Monash, es la fibra que mejor se puede tolerar. Pues yo antes de dar inulina, galactano, empezaría por dar goma guar parcialmente. Eso que favorece a una serie de bacterias productoras de ácido butírico. Pero claro, no voy a dar los 5 gramos o 10 gramos que me recomienda el fabricante, ni se me ocurriría. Yo empezaría por 1 gramo y de acuerdo con la tolerancia lo iría subiendo. Nunca me echaría el primer día 10 gramos y me lo tomaría como un valiente porque pueden ser que se pongan malos. Entonces vayan probando su tolerancia porque esto sería quizá la fibra que mejor se pueda tolerar. Bueno, pues vamos a entrar en otro grupo que es muy importante, que sería la microbiota protectora. Muy lento voy yo. Bueno, pues aquí hay una serie de bacterias que ven ustedes aquí, que tienen una serie de funciones, como sería producir ácido láctico, producen peróxido de hidrógeno, bacteriocina, colonizan el moco, luchan con otras bacterias por los alimentos. ¿Y para qué sirven todas estas funciones? Bueno, pues todas estas funciones sirven para crear un medio hostil. ¿Y yo para qué quiero crear un medio hostil? Pues quiero crear un medio hostil para determinados tipos de bacterias. ¿Y para qué bacterias? Pues para las que forman parte de la microbiota protolítica y de la microbiota micótica. Si nosotros creamos un medio hostil, estas bacterias no pueden crecer. Si el medio hostil, no creamos un medio hostil, estas bacterias empezarán a crecer, ya no serán una microbiota saprofítica, se convertirán en una microbiota patógena. Bueno, pero además estas bacterias producen una serie de sustancias beneficiosas que aquí la tienen. Pero una función que muchas veces no recordamos es que la microbiota protectora lo que hace es favorecer el crecimiento del anterior de la microbiota muconutritiva. Si nosotros no tenemos una microbiota protectora adecuada, posiblemente tarde o temprano la microbiota muconutritiva se irá deteriorando. Luego, estas serían las dos funciones: crear un medio hostil y favorecer el crecimiento de estas bacterias. Bueno, lo que sí hoy sabemos es que no hay ningún lactobacillus y ningún bifidobacterio que haya producido una enfermedad infecciosa en un ser humano. Por eso estas son las bacterias que hemos utilizado durante muchos años para hacer nuestros probióticos, porque lo único que podíamos conseguir es que no sirvieran para nada, pero estábamos seguros de que posiblemente nunca íbamos a producir pues, un proceso infeccioso agudo en un paciente. Bueno, pues aquí vemos un paciente que no tiene ningún bífido. Pues si no tiene bífido, no puede llevar a cabo una función protectora.
Aquí tenemos un paciente que es donde está el orden de los lactobaciliales, que está solamente al 1%. Pues ya es suficiente para mí, es que todas las bacterias que estén formando todos estos géneros que forman parte de esa familia estarán en pequeñas cantidades y no podrán producir ácido láctico. Y si no producen ácido láctico, no estamos creando un medio hostil para la microbiota proteolítica, micótica y para determinados enteropatógenos. Bueno, pues aquí otro ejemplo, aquí un ejemplo donde el género Firmicutes, que debería estar entre un 30 y un 40%, se ha reducido a un 6%. Luego, si aún tenemos un filo que tiene que tener el representante un 30 y un 40%, se reduce a un 6%, posiblemente todas las funciones que hace este filo prácticamente no sirven para nada. ¿Y qué hacemos cuando vemos pacientes con microbiotas alteradas? Pues lo que hacemos antes, le damos alimentos adecuados. Aquí tienen ustedes una serie de fibra, inulina, fructosacáridos, de los que ya hemos hablado, pero en este caso sí tenemos probióticos. Sí, para este grupo sí hay probióticos, pero siempre, si podemos manipular las cosas con la dieta, es ideal, porque los probióticos a veces hacen efecto durante un tiempo, pero si al mismo tiempo no conseguimos que nuestras propias bacterias crezcan, a veces cuando dejamos de tomar esos probióticos, los efectos favorables desaparecen y volvemos a estar como comenzamos. Bueno, aquí tienen ustedes alimentos fermentados, que es una opción: yogur, kefir, té kombucha, natto, chucrú. Bueno, pues muchos de estos alimentos, por supuesto, yo sé que no lo van a tolerar ustedes, pero lo pongo aquí para aquellos pacientes que ya están en etapas más evolutivas y más evolucionadas y toleran muchas cosas. Yogur, el kefir, el té kombucha. Aquí tendría ustedes los gránulos con lo que se hace el kefir, y aquí tendría usted lo que se llama SCOBY, que no es más que un conjunto de bacterias y levaduras con lo que se hace el té kombucha. Bueno, pues le quiero que decía, aunque no tengo puesto aquí, hemos hecho algún estudio con algún kefir hecho en casa y nos hemos llamado a la sorpresa que están contaminados incluso con bacterias que no conocíamos, que no son del ser humano. Sí, a veces el kéfir hay que manipularlo muy bien, porque a veces, aunque se dice que forman una colonia que allí no penetra nada, eso no es verdad. De acuerdo con los estudios que estamos haciendo con el kéfir de algunos pacientes de Málaga. Bueno, los betaglucanos, pues otra manera de poder intentar que los lactobacillus y las bifidobacterias aumenten. Aquí tienen ustedes darlo en forma de alimento, aquí en forma de probióticos. Bueno, los mucílagos sería otra fibra, los galactosacáridos sería otra manera de intentar aumentar todas estas bacterias. Bueno, aquí diferentes tipos de fibras que podemos dar en forma de suplemento. Es decir, si no toleramos los alimentos, podemos manejar estas fibras a muy pequeñas cantidades y ver si los pacientes lo van tolerando. Bueno, probióticos. Aquí tienen ustedes probióticos. A mí me gustan mucho este tipo de probióticos porque llevan fagos. Muchos probióticos, los probióticos que hoy también se utilizan mucho por aquí por Madrid, que son los de cuarta generación, que muchos de ustedes conoceréis. Pero a veces tenemos también dentro de los lactobacilos y de las bifidobacterias de este género otras bacterias que también son protectoras, de los cuales sí existen probióticos, y es el caso de los bacilos. Este paciente prácticamente no tiene bacilos, bueno, pues podríamos darle este tipo de probióticos de espora, que están hechos con bacilos del suelo, donde tenemos el Megasporobiotic, que a mí personalmente me gusta mucho, es muy utilizado en los Estados Unidos, que como ustedes ven produce ácido láctico, producen sustancias bacteriostáticas. Al final, ¿qué hace todo esto? Crea un medio hostil para que otras bacterias no puedan crecer. Bueno, diferentes preparados, y además decirle que el Megasporobiotic disminuye los fenómenos de translocación de los LPS y juega un papel muy importante en la regulación del sistema inmunitario. Bueno, trabajos sobre estas bacterias.
microbiota inmunomoduladora, Escherichia coli, enterococo, estafilococo y algunas bacterias del género Bacteroides. Bueno, pues todas estas bacterias, ¿qué hacen? Modular nuestro sistema inmunitario. ¿Para qué? Bueno, pues para que las respuestas inmunitarias estén en concordancia con lo que está ocurriendo, y en segundo, porque crean lo que llamamos fenómenos de tolerancia antigénica. Estas bacterias le están diciendo a nuestro sistema inmunitario, cuidado, cuidado, estos antígenos alimentarios no hay que atacarlos, hay que considerarlos como normales, porque si estas cosas no ocurrieran, todo lo que estaríamos comiendo estaríamos en una lucha continua como potenciales antígenos. Sí, esto es lo que hacen estas bacterias, es crear una tolerancia antigénica. Y si estas bacterias no existen, pues es fácil pensar que habrá alteraciones alérgicas, patologías inmunitarias e inmunodeficiencias. Es decir, que es la importancia de estas bacterias en la regulación del sistema inmunitario para que no aparezcan respuestas que no estén en concordancia con lo que debería ocurrir. Bueno, aquí un caso donde el Escherichia coli está muy bajo. Hoy, afortunadamente, tenemos probióticos para dar. A mí me gusta, yo creo que el mejor cepa que haya actualmente en el mercado es el Escherichia coli 1000 en 1917, que la podemos utilizar o junto con el Simplofor tipo 2 para tratar de aumentar esta. Pero al final, como siempre digo, lo más importante es recuperar nuestra microbiota propia. Sí, estos son tratamientos transitorios hasta que nosotros consigamos que nuestro Escherichia coli aumente por sí mismo, para que cuando retiremos estos probióticos nosotros tengamos nuestro propio Escherichia coli que llevará a cabo esta misión. Bueno, pues aquí tenemos un paciente, lo que falta son los enterococos y los estafilococos. Bueno, pues aquí tienen ustedes algunas medidas dietéticas. Yo sé que la cebolla no la pueden comer ustedes, pero posiblemente a lo mejor algunas frutas cítricas sí pueden comer ustedes. Y parece que las frutas cítricas favorecería el crecimiento de los enterococos. Bueno, pues algunos otros suplementos que podemos tomar en forma de probiótico que podrían aumentar el número de los enterococos. De los estafilococos yo de momento no conozco ningún probiótico. Pero fíjense ustedes aquí en este paciente. No tiene bacteroides. Es decir, este es un paciente que el filo más importante que tenemos, que es el grupo de los bacteroidetes, que debería estar hasta en un 50%, a este paciente prácticamente le está desapareciendo. De bacteroides solamente tiene un 1%, algo que debía estar a un 40%, en este paciente está al 1%. Luego aquí las bacterias que tendrían que llevar una función inmunadora, por supuesto no la están llevando, y el resto que deberían hacer otras cosas, prácticamente no la están llevando a cabo. Pero es que además este paciente no tiene verrucomicrobioma cero. Sí, este es un paciente que ha perdido ya el filo de las verrucomicrobiomas y está perdiendo un segundo filo de los bacteroidetes. Sí, dos filos que son importantes para mantener el equilibrio de nuestra microbiota, este paciente lo está perdiendo. Pues las condiciones es fácil entender que este paciente tiene que estar bastante enfermo. Y entonces por eso lo que le quiero explicar es que las diferencias entre unos pacientes y otros son muy diferentes, y por eso un tratamiento estándar no existe. Cada tratamiento tiene que aplicarse de acuerdo a las alteraciones que encontramos. Eso de decir, yo hago una terapia y voy a dar una serie de fibras porque son muy buenas. No. Hagan ustedes un estudio, vean lo que están alterados e intenten corregir las cosas de acuerdo a lo que vemos en los estudios de microbiota. Bueno, y esta es la primera parte de la charla que le quería dar y comentar. Más tarde, ahora hablará Maika, después tendremos un descanso que posiblemente lo podamos prolongar un poco más, porque la segunda charla será un poco más corta que esta. Muchas gracias por todo.